la isla del Cordero Inmolado, cuya estampa está marcado con ese Cordero, que es pronto el que usted conocerá con sus ojos físicos. Bienvenido a esta enseñanza. Pues vamos a hablar, estamos hablando de las maniobras tácticas y nos habíamos quedado en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de la batalla de la mente. Y empezábamos a introducir lo que es el doble ánimo, usando el libro de Santiago. Búsquenlo todo, capítulo 1 de Santiago, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante ver que el doble ánimo responde a una persona que no ha sido redimida. El creyente que no es de doble ánimo, porque es creyente, la existencia de una conducta inconstante responde a que no ha sido redimido. Entonces tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Y lo domina la carne en lugar del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo va a llevar a una constante dinámica activa para un desarrollo de fe. Pero cuando domina la carne, lo lleva a una seducción de los deseos de la carne, donde queda secuestrada la voluntad de Dios y se hace la voluntad de la carne. Por ejemplo, si usted viene al camino en Cristo y usted tiene hábitos de alcoholismo, cosa muy normal en nuestra sociedad, pues el alcoholismo lo ala a usted en el compromiso que Dios tiene con usted. ¿Cuándo? Se va a activar el deseo de tomar alcohol cuando usted tiene que venir a la iglesia, cuando usted tiene que venir a la enseñanza, cuando usted tiene que buscar de Dios. El cuerpo le dice, no, yo tengo deseo. La célula en su memoria celular le activa en su cerebro el deseo de ingerir alcohol. Eso es doble ánimo. La persona que hemos sido redimidos del alcoholismo, de lo cual yo soy un ejemplo, pues sometemos a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro y la carne se tiene que supeditar a la voluntad del Padre. Y no importa que me pudieran en aquel entonces darme deseo, yo lo sometía a la obediencia. Y yo siempre le he dicho a usted un ejemplo de esto. Como esta lucha no es en la parte de uno con autoridad, sino en la parte de Cristo, la autoridad de nosotros, usted tiene que saber pedir cómo quitarse de los malos hábitos, de las malas costumbres. Puede ser alcoholismo, puede ser droga, puede ser prostitución, lo que sea. Usted tiene que saber que esta pelea no se lucha en la carne. Usted no puede pelear esto en la carne porque va a ser derrotado una y otra vez. Mire lo que yo hice para quitarme el último deseo de tomar alcohol. La próxima vez que yo me tome una Heineken, que me sepa a excremento. Y así mismo sucedió, y eso bastó para borrar mi memoria celular del deseo de darme la cerveza, que era para yo meterme a hard liquor después. Entonces, yo tuve voluntariamente que pedirlo de esa manera. ¿Para qué? Para yo entender en mi interior que esta pelea no se puede pelear con mi intelecto, con mi fuerza, porque voy a caer una y otra vez. ¿Usted se está dando cuenta? El que es redimido completamente y que tiene el deseo de hacer la voluntad del Padre, impone la voluntad del Padre, no importa qué. ¿Estamos aquí? ¿Por qué esto es así? Yo pude hacerlo porque yo reconocí el amor del Padre depositado en mi vida. Al yo reconocer el amor del Padre, yo no tuve retajo ni problema, ni ambaje ni rodeo en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y no importara la forma en que yo lo pidiera, lo importante es que en lo que pedía viera el amor destacado del Padre por encima de todo. Yo me quité. Y yo se me había olvidado. Y como siempre subía por ahí por Cantagallo y tenía la costumbre de hacer así. O sea, la primera me la tomaba curcú, la segunda más despacio y un whiskycito detrás, a la roca. Esa es la mala costumbre. Eso es para empezar. Entonces, cuando yo hice eso, automáticamente, pues a mí se me había olvidado la oración que yo había hecho. Porque mi debilidad carnal me llevó a pararme y a pedirla. Cuando la agarré, el primer buche, pues usted sabe que yo le había pedido que me subiera excremento y vomito allí mismo. Me dice, adiós, doctor, ¿qué le pasa? Me dice, no me siento bien. Y ahí el Espíritu Santo me dice, hice lo que me pediste. Asunto resuelto. Llevaba 6 meses en el Evangelio y no podía dejar el vicio de la bebida, aunque bebía menos.
pero no podía. Asunto resuelto. ¿Por qué? Porque el doble ánimo estaba dentro de mí hasta que yo decidí no permitírselo. Ahí que está la clave. Es una decisión tuya porque Dios respeta el libre albedrío. Igualmente pasa con los homosexuales. Igualmente pasa con las lesbianas. Hasta que ellos determinan hacer la voluntad del Padre, entonces el Padre coge el libre albedrío que le entregaste y rompes con el vicio, rompes con la mala costumbre, rompes con la obra de maldad sobre tu vida. Pero es una decisión de cada uno. O sea, hermano, yo quiero que usted entienda que si usted hace las cosas como dice la palabra, usted nunca va a fallarle a Dios. El problema es que usted decida hacerlo a la forma de Dios. No lo trate de hacer por su propia fuerza. No lo trate de hacer por su intelecto. No lo trate de hacer por la parte científica porque se va a caer al suelo 1000 veces. 1000 veces se va a caer. No va a poder. ¿Por qué no va a poder? Sencillo. La carne tiene que ser sometida al Espíritu de Dios. Pero la decisión de que esa carne sea sometida al Espíritu de Dios va a depender de lo que usted haya decidido con el Señor. Lo que usted haya decidido con Dios es lo que se va a hacer. Porque la palabra dice claramente que Dios respeta el libre albedrío. Libre albedrío es la libre decisión de lo que usted quiere hacer para su vida. Si usted quiere bien para su vida y salvación, y usted ha querido esta palabra y ha entendido el amor de Dios para nuestra vida, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, o sea, entender esto que se ha explicado muy bien aquí, en estas clases, crea en ti una convicción de una verdad que nunca jamás de tu vida va a ser cambiada. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de poder decir hasta aquí y le paso raya a este vicio, le paso raya a esta mala costumbre, sea adulterio, fornicación, lo que fuera, y hasta aquí. ¿Qué va a pasar? Cuando usted pone las rayas hasta ahí y le dice, Señor, yo sé que tu vida fue el pago de mi pecado, te reconozco en todos mis caminos y te entrego mi voluntad a ti, automáticamente usted le hace una confesión de fe y le pide, como marca, hazme tal cosa para que yo sepa que no puedo usarme esto más. Porque en un momento dado el cuerpo va a dominar, pero como usted tiene un pacto con Dios, Dios reactiva ese pacto de autoridad y de poder y lo ejecuta sobre las carnes, sobre la célula de su cuerpo. Y eso va a venir para que cree usted una memoria de lo que usted habló con el Señor que quería hacer. Y el doble ánimo deja de existir para siempre. Porque lo que Dios hace es permanente. Tiene que tener una convicción de la verdad. Yo siempre hago una oración muy terminante. El día que yo vaya a fallarte, que ese día no me levante de la cama. Porque quiero asegurarme de que voy a llegar a tu presencia siempre. Y todo cristiano que es verdaderamente convertido no debe tener miedo en hacer ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque si es que estamos seguros con Él y hemos vivido para Él y de Él y por Él es todo y por Él se sostiene todo, ¿qué nosotros vamos a buscar fuera de Él? Nada. Pero tenemos que tener esa convicción clara para que esa convicción funcione a tu favor. Porque la palabra está a tu favor. Pero si tú no la usas, no tienes el favor de Dios. ¿Me hago explicar? Hoy es un buen momento para entender que la persona de doble ánimo, escucha esto bien, no ha entendido el amor del Padre. ¿Por qué? Porque la persona que es doble ánimo no aprecia, no valoriza, no ha entendido el precio que pagaron por el pecado de él. Y por lo tanto, los beneficios, la herencia inmarcesible de los santos y la salvación y las sanidades no la va a recibir. ¿Me estoy explicando claro? ¿Por qué no la va a recibir? Porque si usted hizo un pacto con Dios y Dios le hizo un pacto a usted para que usted pueda ser salvo y usted no le honra el pacto, ¿por qué Él tiene que honrarle a usted? Porque esto es entre dos. No es ni siquiera con su pastor, es entre usted y el Señor. Estamos aquí hablando claro. Entonces tenemos que tener una convicción de esta realidad que se va a manifestar externamente con lo que hay internamente dentro de nosotros. Cuando esa realidad está conceptualmente cimentada en los fundamentos de nuestra fe, nosotros podemos cumplir eso a cabalidad con gozo. No decir, ay, que me dio pena porque no vi tal película. Ay, porque es que me hablaron de aquello y me quedé con ganas de verla.
No, y por decir eso, puede ser una botella de licor. ¿Cuánto le gustaba el Blue Label? ¿Cuánto le gustaba? A mí me gustaba. Pero, Melody. Pero mira, la raya fue pasada y cortamos. Entonces, el ser de esa manera nos da a nosotros una plena certidumbre de fe, una plena seguridad de quién hemos creído y nos sellamos con la autoridad del reino, no solamente para salvación, sino para hollar escorpiones, serpientes y echar demonios fuera en el nombre de Jesús. Para declarar sanidades y ocurren sanidades. Para que hayan señales, milagros y prodigios y portentos. ¿Por qué? Porque usted está sellado. Atiende a qué, Elena. No es hora de hablar, es hora de atender. Usted está sellado para bendición de su vida con el autor y el consumador de la fe. Cuando el autor y el consumador de la fe usted lo pone primero, hay dos cosas importantes que usted tiene que ver en esto. Él es el autor de la fe. La pone en ti. ¿Y cómo la va a consumir? A través de la prueba. Cuando usted está en el proceso de la prueba, que es la consumación de la fe, usted crece en autoridad y poder porque la prueba la está pasando. Y una vez terminada la prueba, usted entonces es probado como el oro refinado. Está en la posición de que Dios pueda sentar en usted autoridad del reino para hacer la obra del reino. Pero si usted, voy contigo ahora, si usted no lo hace, primero no va a ser redimido, segundo no va a tener la autoridad y tercero pone en juego su salvación. La persona de doble ánimo es semejante a la ola del mar, que va y viene y nunca se detiene. Y siempre está entretenido. Esto es importante. Las iglesias hoy en día, en lugar de hablar palabra cristocéntrica de autoridad y poder, se dedican a entretener a la gente para tener las sillas llenas. Y eso no es agradable delante de Dios. Hay que hablarle a la gente del pecado, hay que hablar de la santidad para que puedan ser salvos. Estamos en la recta final de la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia de Filadelfia, que nace en 1948. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos y preparar a la gente para que se preparen para el arrebatamiento, que es el próximo acontecimiento que ha de venir. No se puede perder tiempo con esto, hermano. No se le puede pasar la mano al pecado. No es que usted lo va a botar de la iglesia, usted tiene que ayudarlos a que sean redimidos, pero tiene que hablarle de esto. No es hora de hablar cómo voy a hacer tantos millones en este negocio, y yo no tengo nada en contra de eso, pero eso no es lo primordial. La iglesia está para salvar las almas de las vidas que se están perdiendo. Las añadiduras vendrán y son necesarias, sí, pero no es primero que el evangelio de Cristo. ¿Estamos aquí claros? Estamos aquí. Pregunta Nidia Padilla. Ahí está el ejemplo para dejarlo. Es ahora, ahí está. Ahorita vamos a orar por eso. Muy bien. Amén. Ok. Pastor, yo estaba ahí. Sí, pero tiene que ser un ejemplo de como yo le dije. Ya. Yo iba aquí manejando hoy y viene a mi mente, pues yo estoy ¿verdad? En alabanza y eso con el Señor, y viene a mi mente hoy, entrégame el libre albedrío. Ahí está. Y le entregué el libre albedrío al Señor y le digo, porque de ahora en adelante yo quiero que tú rijas mi vida. Y todo lo que yo haga que sea a través tuya, que tú seas dirigiendo mi vida. Y todo lo que yo haga aquí adelante que seas tú. Esa es la clave. En el nombre de Jesús. Esa es la clave, Elena. Entregar el libre albedrío. Que la próxima vez que tú intentes llevar un cigarrillo a tu boca, que te sepa lo que a ti te disgusta. Por decirte un ejemplo, ¿verdad? O te dé náusea, qué sé yo, lo que tú quieras. Pero es una decisión para bendición. Amén. Y tiene que ser genuina. Tú la haces y él la cumple. No tiene ningún problema. Vamos a leer Santiago 4:8 para darle un poquito de más forma a esto. Mire esto. 4:8, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate que cuando Él te está hablando, purificad vuestros corazones, te está hablando de desarrollo de una fe humilde y de la humildad, que es lo opuesto a todo el orgullo del egoísmo. La gente no entrega el libre albedrío a Dios porque
quieren hacer su propia voluntad. Quieren imponer sus criterios. Y los designios del hombre, la palabra dice que es perdición. Porque la tendencia es siempre del hombre, ¿verdad? En la carne hacia el mal. Y el egoísmo es la esencia de todo lo que es mundano. Hay que aprender eso, hermano. El egoísmo es la esencia de todo aquello que es mundano. ¿Y por qué la persona es así? Porque está centrado en sí mismo, egoístamente. No tiene capacidad de poder recibir el amor del Padre y poderlo compartir con otros. Sino que todo lo que hace es premeditado para sacar un fin cuyo beneficio es para él. ¿Lo ven? ¿Alguien tiene duda de esto? Yo sé que la palabra es fuerte, pero es que la palabra es cortante más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y penetra hasta el tuétano de los huesos y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Lo dice la palabra en hebreo 4 o 3. Lo importante es que usted lo pueda visualizar, de que de esa manera usted se puede despegar de esas cosas mundanas que le impiden penetrar en el poder del evangelio, que es la parte espiritual que tiene que crecer usted. Usted tiene que hacer crecer el hombre espiritual para que el hombre carnal muera y sea subyugado por el hombre espiritual, que es el Espíritu Santo guiándolo a toda verdad. ¿Lo pueden ver ahí? Vamos, claro ahí. Así que es importante que esto exista en nuestro corazón y lo practiquemos en el haber diario de nuestra vida. Otra maniobra táctica de la mente, de la batalla de la mente, es tratar de provocar que tengamos la mente de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver una mente corrupta en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo 6, 5. ¿Verdad? Sí. La mente corrupta. La mente dañada, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. ¿Por qué la palabra te dice apártate de tales personas? Y esto es importante porque la iglesia, aunque habita en este mundo, no es de este mundo. Y aunque tenemos que hacer negocio con gente que no son de Cristo, tenemos que perseverar con la gente que hacemos negocio. Pero nos indica y nos habla la palabra algo claramente. Nosotros tenemos que ser astutos, como serpientes, ¿verdad? Y es que cuando nosotros tengamos que hacer negocio con la gente que no son cristianas, podemos hacer el negocio si tenemos que hacerlo, porque si usted tiene un producto que lo tiene que vender a todo el mundo. Si usted tiene que dar un servicio, lo tiene que dar servicio a todo el mundo. Pero no tiene comunión espiritual con gente que no son del reino. Mire, una de las cosas que tiene que aprender el creyente es que aún dentro de la iglesia están los cabritos. Los cabritos son aquellos que le llevan a usted al oído palabras que no son de Dios. Y esa gente no tienen comunión con Dios. Aunque pudieran decir cristianos, no tienen comunión con Dios. Y usted no puede prestarle oído a gente que dice ser cristiano y no lo son. Porque si tú dices ser cristiano, tú tienes que parecerte al Padre. Lo hablamos el otro día. Y tienes que hablar el lenguaje del reino. Y tienes que manifestarse como el Padre. Si tu lenguaje no es del reino, si no te manifiestas con las ideas de tu Padre que están en la Biblia, entonces, aunque tú estés en la iglesia diciendo ser cristiano, no eres de Cristo. Porque no te pareces al Padre. Entonces, con tales personas, uno no puede tener comunión espiritual. No es momento para compartir con gente que no comparte las mismas ideas que están en la palabra, aunque dice ser de reino. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo soy el pastor de ustedes y me voy a hablar de fulano de tal con otro allí en la esquina. Porque eso no es de Dios. Ni voy a criticar el problema que tiene aquel y voy a venirlo a decirle acá para decirle a esta lo que está pasando allá y criticarla. Tampoco usted lo vaya a hacer con su hermano. Porque Dios no está en el asunto. ¿Se da cuenta?
Si yo predico el evangelio en el cual he creído y vivo por él, lo que está aquí adentro tiene que mostrarse externamente conforme a la palabra. Por lo tanto, si usted viene a un hermano de la iglesia a hablarle del otro, ya automáticamente se salió del evangelio. Si tiene una situación que discutir, para eso ustedes tienen su pastor que está aquí todos los días. Y se ayuda, se corrige, se sana, se libera, se restaura y se reconcilia con Dios. Porque esto es un hospital. Pero va a depender de cuán honesto usted sea con el Padre para traer la situación. Lo primero que cuando hay una situación entre hermanos es llevarla a las rodillas y seguir las instrucciones de Dios. Y yo estoy seguro que lo primero que va a hacer Dios, llévaselo al pastor. Y usted trae la situación y aquí se resuelve. No es irlo a bochinchar allá. Criticar al hermano o la hermana. Ni hablar mal del otro. No porque a mí me parece, no porque yo creo que estuvo fuera de orden, no porque aquello se hizo mal, no porque dijo al foro correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Si lo hace fuera de ese orden, va contra la palabra y ¿sabes qué? Se está maldiciendo usted mismo. Y termina ¿qué? Yéndose del evangelio y de la presencia de Dios. Aprenda eso. Délo como consejo para que no se pierda el poder de su presencia en su vida. Porque el Espíritu Santo se apaga. Se apaga cuando usted entra en desobediencia a la palabra de Dios. Semejantemente, volvemos al tema original. Cuando usted está haciendo negocio con la gente del mundo, usted comparte con la gente del mundo el negocio, pero usted no se va a la fiesta del mundo a compartir con ellos, a beber ron, a hablar de fulano, a criticar al otro, a ver cómo hace trampa con el otro. Usted no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque usted no va a ser partícipe de las obras de las tinieblas. Tiene que salirse. ¿Me hago entender? ¿Está claro el concepto? Bueno, ahí estamos. Segunda de Timoteo 3.8, vamos a dar un poquito para adelante, vamos a buscar Segunda de Timoteo, que es el próximo libro, 3.8. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobo en cuanto a la fe. O sea que está hablando otra vez de lo mismo, perversiones egoístas y falsos cristianos. Esto se refería a los magos que estaban en Egipto. Pero es lo mismo que le estoy hablando ahora. Y precisamente en el tiempo de apostasía que estamos viviendo es cuando más usted tiene que abrir los ojos. Porque dentro del mismo cuerpo de Cristo están las que Satanás va a usar para sacarlos de la iglesia. Eso se llama apostasía. Y usted tiene que estar bien alerta. Inclusive a veces vienen falsas profecías diciendo que son profetas y son profetas de la carne usados por Satanás. Hay que filtrar toda profecía por la palabra de Dios. Usted es miembro de la iglesia, alguien le va a dar una profecía, espérate, dame la profecía, aquí está mi pastor que le escuche. Y ahí usted filtra la profecía. No coja profecías a lo loco, porque se la van a dar mal. Porque estamos en los tiempos donde Satanás va a levantar gente, entre comillas, de Dios para hacerlo equivocar. Hay que tener cuidado con esto. Y toda profecía tiene que ser filtrada por esta palabra. Así que tenga cuidado, abra los ojos y alerta el oído. También lo dice. Exactamente dice esa misma palabra. Vamos a 2 de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Dice, es para la mente corrupta, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Fíjese que nos habla de los sentidos, sean extraviados. ¿Cuáles son los sentidos? El ojo, la audición, la lengua, ¿verdad? El olfato y el oído. Hay más, pero vamos a usar los esenciales para hablar de esto. ¿Por qué el oído? Porque el oído es usado por la serpiente antigua para hacerlo equivocar a usted. Satanás le puede susurrar al oído
Y si usted no conoce la palabra, usted puede pensar que es un pensamiento correcto. Pero cuando usted conoce la palabra, sabe que eso no viene de parte de Dios. Los ojos. Los ojos son bien engañosos porque usted puede ver una persona vestida de una forma tal vez incorrecta, pero no sabe la situación por la cual esa persona está pasando y de momento la puede juzgar mal. ¿Ves? Por eso esos sentidos son engañosos. Hay que escudriñar a profundidad lo que está pasando. Si usted analiza bien la lengua, que es un método por lo cual nosotros nos comunicamos, tiene la gran desventaja y ventaja a la misma vez de que usted puede hablar las cosas equivocadas sin pensarlas. Pero a la misma vez tiene la bendición cuando el Espíritu lo toma para dar una palabra donde usted no está pensando y el Espíritu la toma y pasa el mensaje sin que usted lo pueda calcular ni pensar. Por lo tanto, es una bendición y tiene un peligro también. Cuando la persona no es redimida completamente, la lengua puede ser usada para maldecir. Pero cuando la persona es totalmente redimida, la lengua siempre va a ser usada para bendecir. Por eso el refrán que yo le digo a ustedes siempre, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga. Es por eso. Ajá, ahí está. La lengua es el único órgano que tiene la capacidad de inflamar la rueda de la creación. Ahí está Santiago. Si usted no tiene cuidado, porque no cuida su vida espiritual para ser redimido, posiblemente usted use esa lengua para maldición en lugar de bendición. Es muy probable, porque necesita ser redimido completo, entregarle el libre albedrío completo. Y el libre albedrío se entrega todos los días, hermano, todos los días. ¿Ok? Es importante que usted practique ese estilo de vida para que sea bendecido y pueda bendecir otras vidas. Amén. Hay gente que viene al evangelio y tiene la mala costumbre y no ha podido de hablar mal, palabras soeces. Palabras malas. Y usted le pregunta, ¿pero por qué? Me dice, porque yo soy así. Usted no nació así. Déjese de desengaño. Usted no le ha entregado eso al Señor y hasta que usted no lo entregue, usted va a seguir con la misma basura. ¿Me hago explicar? Y parece sencillo, pero no es tan sencillo. Tiene que haber un deseo genuino y espontáneo de hacerlo. Y se lo digo entre los matrimonios. No permita que esa lengua viperina y sucia se active contra los que te aman. Porque yo sé, tú no eres así. Tienes que entender que Dios no te hizo así. Tú te quisiste ser así. Pero tienes que cambiar. Porque si tú eres redimido por Dios, no puede haber en ti maldad, no puede haber en ti suciedad, no puede haber asquerosidad. Si Dios te puso vestiduras blancas, pues esas vestiduras blancas se tienen que ver porque te las pone internamente, se tienen que ver afuera. Pero necesitas entregar esa basura para que el Espíritu Santo te la haga así de una barrida y la quite para siempre. Pero eso depende de ti. No depende de Él. Depende de cada uno de nosotros. ¿Estoy hablando claro? Si queremos crecer, tenemos que crecer en esa dinámica. Queremos autoridad, tenemos que crecer en esa dinámica. Queremos ver señales, milagros y prodigios y autoridad del reino de nuestra vida, tenemos que crecer en esa dinámica. No puede ser de otra. No podemos ser ambivalentes. O somos de Cristo o sencillamente no somos. ¿Usted sabe lo que yo tengo que decir a alguna gente que están liderando iglesias que necesitan convertirse? Es triste, porque se han permitido la contaminación tan grande que no tienen autoridad del reino. Se levantan demonios, se tienen que quedar callados y dicen, no, es que ella está mala de la mente, es que ella toma pastillas. Estoy hablando de realidades. No que me contaron, no que lo leí en el periódico, lo he vivido. Es triste, hermano. ¿Sabes qué? Por cada palabra que tú hables aquí en la tierra, está escrito en un libro allí. Según está tu nombre escrito en el libro de la vida, también están las palabras que tú usaste. Están escritas allí. Y ese libro también va a ser abierto para cada uno de nosotros. A Dios no le engaña a nadie.
Amén. Ajá. Pan de Vida, uno de los hermanos que nos ayudó cuando llegamos allí, ese tiene una opresión bien fuerte. Y me dice, ore por mí. Entonces, oro por él y reprendí la obra de maldad que estaba en él, ¿verdad? En nombre de Jesús. Amén. Y cuando nos fuimos a ir, él me dice, ¿por qué si yo estoy en una iglesia cristiana, yo tenía esa obra de maldad sobre mí? Si yo voy casi todos los días y estoy activo en la iglesia. Y yo le digo, ¿en tu iglesia practican la guerra espiritual? Me dice, ¿qué es eso? A ver. ¿No Ahí sabe? tienes un ejemplo. Y hay que hacer guerra espiritual. Hay que conocer esto, hermano. La guerra espiritual es el pan de los hijos. Es el pan de los hijos. Si usted no conoce guerra espiritual, usted tiene la batalla perdida porque el enemigo se le va a meter hasta dentro de su casa. Las iglesias tienen que aprender esto y practicarla. Yo le sugiero que se meta con esto y lo haga. Bueno, hay un panfleto escrito completo de esto y hay mucho más de 100 libros para esto. Y si usted se acerca a mí y le interesa para crecer, yo se los hago llegar. Vamos a seguir. No, esto está probado por la Biblia por muchos sitios. Vamos a ver como cualidades mentales positivas que debemos desarrollar. Una mente lista. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Eso es casi al final de la Biblia. Sí. Primera de Pedro 5.2. Yo estoy buscándolo aquí también. Cinco, 5.2. Una mentalidad positiva que debemos desarrollar. Vamos a usar el versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice lo siguiente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Esto es importantísimo, porque hay gente que no entiende la predicación, pero por el ejemplo entiende la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ejemplos. Y quizás usted no es pastor, pero quizás liderea un ministerio, pero quizás es líder en su casa, líder en su trabajo, y en algún sitio usted tiene que liderar y dar testimonio de lo que es usted. Pues usted necesita demostrar lo que usted es. ¿Cuánta gente hay en los trabajos que ni siquiera los compañeros saben que es cristiano? Porque no hablan de la palabra, no hablan del evangelio, no oran por nadie. ¿Usted cree que está haciendo una buena labor? ¿Usted cree que tiene una mente sana? Porque déjeme explicarle algo. Cuando Cristo está en usted, eso es un fuego que arde dentro de uno, que se desvive cuando ve la necesidad del otro de presentarle una verdad que él no conoce. Y ese fuego existencial es real en todo creyente. Por eso las leyes del Estado no quieren que usted abra la boca, porque el diablo sabe que nosotros tenemos un fuego que nadie lo puede callar. Y buscan de alguna manera callar su boca. Ahora mismo a la policía de Puerto Rico le han pasado una carta que da vergüenza, donde le impiden que pueda escuchar música cristiana y que impiden que pueda orar por otros, supuestamente porque vieron unos policías que paraban a la gente en el tráfico y le ofrecían oración. Y está tratando de callar la boca del creyente. Dígame usted a lo que hemos llegado. Entonces tenemos que ser sabios y astutos. Buscar el momento de hablar, hacer lo correcto con la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengamos éxito en lo que hacemos. Y así va a ser esto, porque ya la iglesia a esta altura de juego empezó la persecución contra la iglesia en Puerto Rico. No había pasado hasta hace un año y medio atrás, pero ya empezó, porque esto es profético.
Pero usted no tiene que llenarse de miedo por eso. Usted tiene que vivir en plena certidumbre de fe, porque usted quien lo llamó es el Cristo de la gloria y Él es el que paga la factura suya. Cuando usted camina en la verdad de Cristo, Él se encarga de las circunstancias que quieran venir adversas contra usted para que usted siga caminando en la verdad de Él. En otras palabras, nosotros nos encargamos de hacer lo que Él nos manda y Él se encarga de las situaciones que nosotros estamos viviendo. No es que usted va a ser arrogante, impositivo, sin ninguna lógica y sentido. Usted va a actuar en el Espíritu de Dios y va a hablar cuando le toque hablar porque el Espíritu lo va a llevar. Pero no lo va a querer imponer. No, porque yo soy cristiano y me tiene que escuchar, no me importa la ley. No, porque tampoco puede ser de esa manera. Tiene que ser astuto como serpiente y manso como paloma. Amén. ¿Lo pueden ver? Y en esa sabiduría usted se va a mover y usted va a poder hacer lo que Dios quiere. Mira, el ejemplo de Carmen Padilla. ¿Lo puedo contar un minutito ahí? Ella quería hacer un currículum para las enfermeras graduadas, supieran cómo manejar sus pacientes antes de morir. Y ella, siendo jefa del departamento, tenía una persona por encima que se lo ponía. Y ella siguió ahí. ¿Y qué pasó? Que la persona que se lo ponía tenazmente por carta y todo, tuvo una situación donde tuvo que mirar para arriba y decir, el Dios que tú tienes, quiero que tú me ores y ora por mí. Y allá en intensivo, Dios le devolvió la vida. ¿Y quién fue la que oró? Carmen Padilla. ¿Se da cuenta? Porque Dios te pone en gracia. Y añade. Espérate, para que lo grabes por internet. Cuéntame, Carmen. Y ahora papá Dios, porque yo seguía siempre orando, pues nos puso de directora a una pastora. Que tiene un doctorado en Dios abrió el enfermería camino. y otro en pastoral. Ahí está. Porque él es el que acomoda la situación. Él es el que acomoda la situación, correcto. Así mismo es. Y va a seguir impactando, pastor. Eso es. Y ahora va a impactar a todas las enfermeras que se gradúen allí. Porque es parte del currículum. Por eso, pero fíjense cómo todo esto empieza. Porque la sierva se atrevió a hacer la guerra. La sierva Carmen Padilla se atrevió a hablarle. Y mira cómo Carmen Padilla llega aquí. Estamos dando una clase de neurotología y ella se para en medio del grupo y dice, ¿sabes qué? Yo necesito que usted me pastoree. Y vino a la iglesia y se quedó aquí con nosotros. ¿Quién la llamó? Espíritu Santo. Y ella batalló porque ella no le ha sido fácil romper con todos los criterios que tenía anteriormente. Pero ella dijo sí y amén. Y batalló con su situación y ahí está. Triunfó y Dios le seguirá dando victoria porque Dios honra a quienes le honran. Y hay que aprender eso. Y abre puertas y bendice. No se avergüenza del Señor, pastor. Exactamente. No podemos avergonzarnos del Cristo que le servimos. Ni dejamos que mengue en nosotros porque alguien diga, porque escribieron una ley, porque dijeron esto que... No, nada que ver. Usted le sirve a un Dios vivo que no deja justo desamparado ni su simiente mendigue pan. Y su palabra se cumplirá de tapa a tapa, inclusive hasta los mapas. Vamos a seguir. Ajá. Espérate para que lo grabe. Y un chispito más. Sí. No podemos permitir que ningún iletrado me venga a decir a mí cómo yo ejercer la profesión que tengo a bien enseñar. ¿Está bien? Ninguno. Yo estuve una vez en unas vistas públicas ante Rubén Berrío. Sí. Y vino a reírse porque yo hablaba de diagnóstico de enfermería. Y yo me paré y le dije, qué pena da que no conozca nada de la profesión, pero si usted quiere yo le doy la cátedra ahora mismo para que se ilustre, porque no se debe de reír de lo que no conoce. Aleluya, es verdad. Y entonces lo mismo digo ahora, y si vamos a ir otra vez a la estación de radio, yo espero que Yesenia no se eche para atrás por lo que la policía dice. No lo va a echarse. Porque yo voy para adelante y a mí el que se atreva a decirme que en enfermería no se puede enseñar de manera biopsicosocial espiritual, Ajá. me tiene que sacar del mapa de Puerto Rico y del planeta Tierra. Y está me tiene que difícil matar. eso. Punto y se acabó. Muy bien, eso es. Gente íntegra del reino, con autoridad y poder.
Y ustedes saben que me han amenazado, de cuántas veces me han amenazado porque no predique el evangelio como lo estoy haciendo. De eso ustedes conocen. Y han venido ahí. Bueno, se lo saben, pero yo se lo digo para que usted viva con la seguridad de que el Cristo que usted le sirve le va a guardar, le va a proteger y le va a bendecir. Y no tenga miedo. Y que quede escrito por internet está. Vamos a ver una mente pura. Segunda de Pedro 3. Dale un poquito para adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Quiere decir que tú y yo seremos probados a la luz del Evangelio en medio de las tinieblas. Y el próximo es más caliente todavía. Vamos a leerlo también, vamos a leerlo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y el quinto, es que todo el capítulo, bueno. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por él el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está claro. Se explica claro eso. Quiere decir, en otras palabras, que seremos probados por la luz del sol, la verdad de este evangelio. Esa verdad será probada con los ojos físicos, ellos lo verán claramente esta verdad. ¿Cómo lo van a ver? Buena pregunta. Muy pronto. ¿Sabes cómo lo van a ver bien claro? Cuando venga el juicio para el mundo, donde la iglesia será levantada y los que estaban en la iglesia que no eran de él se quedaron. Esa es la prueba máxima, donde entonces finalmente entrará en la gran tribulación para los tormentos nucleares que han de venir. Ahí es que está. Ahí es que viene. Porque el juicio empezará por la casa de Dios. ¿Por qué dice? Porque perseveraban juntos, el trigo y la cizaña crecieron, mas los míos permanecieron. Y los que no eran míos perecieron. Entonces, ¿por qué va a pasar eso? Porque dentro de la iglesia no se predica el evangelio que se tiene que predicar. Y esos son los que se van a perder y van a sufrir el juicio de que no serán levantados. Cuando discutimos Apocalipsis le dimos bien duro a esto y ustedes saben que esa realidad es tangencialmente presente y que está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué eso está ocurriendo? Porque la gente no consulta con Dios las decisiones, toman decisiones a la ligera por lo que es mejor. ¿Cuánta gente ahora mismo no están aquí porque están trabajando y decidieron dejar la iglesia por el dinerito que le están dando? Mire qué sencillo se lo estoy diciendo. ¿Qué va a pasar? Se desnutren espiritualmente, se nutren de dinero, pero yo te pregunto, ¿con eso podrás comprar la salvación? Entonces, es algo que tenemos que analizar realmente y verlo con interés, con denuedo, de penetrar en la profundidad de esto. Los tiempos están corriendo tan rápido. Las otras noches estábamos orando a las 3 de la mañana y decía, bueno, qué rápido va el mundo. Y mire esto, si usted no se ha dado cuenta, ya el Vaticano, el Papa, está pidiendo que llamen a quien va a dirigir la nueva organización mundial, que usted sabe, y yo sé, y la Biblia lo dice, que es el anticristo. Ya él lo está llamando. El 20 de este mes se reunieron la Unión Europea para ver a quién van a seleccionar.
Pero eso no acaba ahí. Obama había dicho que el chip estaría puesto en la frente o en la mano derecha para el 2018 o antes. Ya él está diciendo que lo va a poner desde el 2017, que es la marca de la bestia. O sea, la iglesia está dormida. No están preparando la gente para el arrebatamiento. Dios no va a permitir que tú y yo nos pongamos el chip. Porque Él ha prometido que Él nos guardará de la gran prueba que ha de venir. Yo no sé el día ni la hora, porque no lo sé. Y no lo sabe más que Dios nada más, ni siquiera el Hijo ni el Espíritu Santo. Pero sí sabemos que las sazones de los tiempos nos están apuntando de que viene un arrebatamiento, de que es inminente. Y mire cuán inminente es, que ya ahora mismo la gente secular se está inventando una excusa para los que van a ser levantados. ¿Sabe cuál es la excusa? Que se lo llevaron los ovnis. Esa es la excusa. Ya está escrito eso, como una teoría. Ahora sí, porque son ellos mismos a justificarse. Ya, la parte holográfica está. O sea, ellos te pueden poner un muñeco a hablar y tú crees, mira, lo de Michael Jackson está por ahí. Ahora Michael Jackson salió de la tumba y ministra y demonia, llena de demonios a la gente. Y es una holografía. Él habla, en internet está. Él habla y te dice lo mismo y te canta las canciones y te ejecuta y la gente se queda pegado viendo eso y dice, wow, tremendo. Pues te está llenando de demonios, hermano. Porque está dando la importancia a lo que en importancia no merece. Sí. Sí. Y parece que está vivo, pero está muerto, usted lo sabe. O sea, esos son pequeños ejemplos para que usted vea cuán cerca estamos de la venida y cuán dormida está la iglesia. Ya los científicos dijeron que ya desde 2013 al 2018 todo el mundo va a conocer el Evangelio. De una No. u otra manera todo el mundo va a Ellos, estos son seculares. Esa información que está diciendo son seculares. Ya ellos determinaron que para el 2018 está cubierta todo el mundo del conocimiento del Evangelio. Hasta hace 6 meses atrás, Ucrania, teníamos 92 millones sin cubrir allí. Que esta iglesia está aportando para mandar para allá chips. Usted no lo sabe, su dinerito está siendo mandado para allá, comprándolo con chip para el Evangelio. Y la Biblia, un USB, pero un chip cristiano para que ellos reciban a través de sus automóviles la información de la Biblia y las oraciones en su idioma. Tienen muchos idiomas. Rusia tiene muchos idiomas. Pero ya eso se está enviando para allá, a través de Global Partner. Y está funcionando. Y si eran 94 millones de 6 meses y ya se redujo a la mitad, quiere decir que estamos avanzando. ¿Está bien? Tenga una idea, eso es para que usted tenga una idea. Y la iglesia está dormida. Tiene que predicar el Evangelio a tiempo y destiempo y háblale a quien se le acerque a usted. En buena forma, con respeto y honra, pero hágalo, porque el tiempo se acorta y es apremiante. Sí, eso es cumplimiento de la palabra. Pero fíjate lo grande de esto. La iglesia no lo habla y los seculares te lo están diciendo. Dios mueve mar y sierra para que la gente entienda. Y vendrá el fin cuando este evangelio sea conocido. Para todo el mundo. Este está en Mateo. Muy bien, vamos a seguir. Mente perseverante. Eso no lo va a hacer ni que lo busque, usted lo sabe de memoria. Y tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? ¿Por qué te guarda en paz? Porque cuando nosotros perseveramos en la mentalidad del evangelio, en la palabra que conocemos, hay una cosa que es bien importante que usted puede entender. Cuando usted ocupa la energía de Cristo, porque Dios es energía, pero es una energía que lo mantiene centrado en una verdad absoluta que es Dios. Usted se está ocupando de esa verdad aquí. Energéticamente ocupa un espacio que no le permite a usted contaminarse con la basura de este mundo. Porque usted no puede pensar dos cosas a la misma vez. O piensa una o piensa otra. Pero cuando usted piensa la de Cristo y persevera en esa palabra, la perfecta paz, no la que da el hombre, sino la que da Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se mantiene en su mente.
¿Y qué va a pasar cuando usted mantiene esa perfecta paz en su mente, con la mentalidad de Cristo? Que usted va a recibir la revelación del reino para las cosas que usted tiene que hacer y lo que ha de venir. Y ninguna obra de maldad le podrá sorprender a usted, porque todo lo es revelado al Padre y es revelado a nosotros a través de su Hijo en el Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso usted camina en la verdad, y antes que usted se equivoque, si usted lo consulta con Cristo, usted no se va a equivocar. ¿Lo pueden ver? ¿Y qué pasa? Esa seguridad de que lo que usted hace está avalado por Él, está guiado por Él, lo mantiene en paz, lo mantiene en seguridad, porque las situaciones que usted tiene que pasar en la vida no le tocan a usted, le tocan a Él. Y usted puede descansar en esa paz, y usted tiene en usted mismo la seguridad en quien lo llamó a usted, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Así que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano evita lo que se llama: no turbéis vuestro espíritu, no se agite, sino que tenga paz y sean conocidas vuestras súplicas delante de mí. ¿Verdad? Lo dice el salmista. Pues eso significa que cuando usted delega en Él, consulta con Él y hace lo que Él le dice, y usted no sabe qué hacer, no haga nada, pero cuando Él dice muévete, muévete, te mueve, eso te da a ti la seguridad de lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer correctamente porque es Él a través de ti. Y eso te va a poner en un sitial y en una perspectiva correcta para que todo lo que te haga sea bendecido. Y la obra de tus manos prospere como prospera tu alma. Lo dice Juan, ¿verdad? Pues así será. ¿Lo pueden ver? Ok. Vamos a seguir, que el tiempo va demasiado rápido. Una mente renovada. Efesios 4:23. ¿Quién me lee Efesios 4:23? Vamos a ver, Martica. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está diciendo que nosotros renovemos en el espíritu de nuestra mente, la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Alguien que me dé una idea de qué es eso, más o menos. Si tenemos la mente de Cristo porque nos hemos alimentado, este cuerpo se sostiene por el alimento que tú y yo comemos. Si usted come muchas proteínas, balancea con vegetales, frutas, agua, minerales, pero tú tienes un cuerpo sano y haces ejercicio. El cuerpo se sostiene, ¿verdad? Ni está gordo ni flaco, está a término medio para hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros no ingerimos esos alimentos? Nos desnutrimos y eventualmente nos da anemia y nos podemos morir, ¿verdad? Y nos vamos a un fallo cardíaco, ¡pum!, y nos morimos. Pero si tú renuevas tu mente con las cosas que están en la palabra, tú te estás llenando con las cosas de Dios, te estás alimentando con la palabra de Dios. Cuando renuevas tu mente por en la mañana, lo primero que piensas, ¿en qué piensas? Buenos días, Espíritu Santo. A la palabra, o decirle: Señor, no voy a pensar en las situaciones que me quiere poner el enemigo, sino voy a pensar en lo primero. ¿Y cómo tú lo haces? Orando, haciendo un devocional matutino y alabando al Rey. Yo me levanto, yo me acuesto adorándole en una canción y me levanto adorándole con otra canción. Y de ahí entramos a la lectura bíblica. Todos los días. Porque es un estilo de vida que uno tiene que acostumbrarse. ¿Por qué? Porque así como tú nutres tu cuerpo, tienes que nutrir tu alma, que está en tu mente, que está en el lóbulo frontal de tu cerebro. Si tú lo nutres con la palabra correcta, te acostaste nutriéndolo con esta palabra, te vas a alimentar nutrido en ella palabra y lo vuelves a reafirmar por la mañana y vuelves a mediodía si puedes, a volverlo a hacer, y por la noche igual. Entonces tú estás bien nutrido en la palabra. ¿Qué va a pasar? Eso te va a dar discernimiento de espíritu para tú saber lo que no es de Dios de lo que es de Dios. Y lo vas a separar, lo vas a sacar. De la misma forma, cuando vas a tomar una decisión, la tomas correctamente porque la has consultado con la palabra de Dios, que es Dios mismo. ¿Lo ven? Es importante tener la mente de Cristo y renovar nuestra mente diario. ¿Por qué? Porque el mundo se va a encargar de saturar por medio de los sentidos la basura que hay en el mundo para meterte miedo. Y eso es especialista en eso, es Satanás. Porque él es el dueño de este mundo, él es el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que en estos reinos se le fueron entregados a él. Y me llama mucho la atención y se los traigo a colación. Cuando Jesús estaba haciendo las pruebas del desierto y ayunó 40 días, Dios permitió que se llevara a Jesús al pináculo de la iglesia. Escucha esto bien.
Y cuando lo llevó al pináculo de la iglesia, al pináculo, lo más alto de la iglesia, le dice ahí Satanás, todo esto me ha sido entregado a mí. Si postrado a mí me adoraras, todo te lo entregaré a ti. Eso tiene mucho que ver con la iglesia. ¿Por qué no lo llevó al desierto en una esquina o a un terraplén y lo llevó al pináculo de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, y todavía en muchos sitios de la iglesia, todavía Satanás es el dueño. Hay una enseñanza grande en eso. Yo estuve toda una noche orando hasta que él me mostrara para yo poderle decirle esto a usted. Hay iglesias que son sinagogas de Satanás. Muchas. ¿Y cuáles son? Las que no creen que Cristo viene. Que tenga oídos que oiga y sepa dónde está parado. Esto es serio, hermano. Estamos pasando por apostasía. Cójase el libro de Judas y digiéralo para que pueda ver esto. Judas se lo explica claramente. Pastor, con el permiso. Para apuntar un poquito en lo que usted habló ahorita de cuando uno al uno abrir los ojos, cuando uno está, ¿verdad?, en comunión con el Señor y está metido con el Señor, inmediatamente al abrir los ojos ya entra la comunión con el Señor. Amén, debe ser así. Y el buenos días y la alabanza. Eso Y es. uno sigue caminando y la alabanza está en los labios de uno constante. Incluso cuando uno está guiando, cuando uno sigue la alabanza todo el día, esa comunión completa, lo que es un estilo de vida. Eso debe ser así. Amén. Y tenemos que practicarlo así. Carmen, ¿vas a decir algo? Quiero orar por ustedes, así que, dime. Tener la mente de Cristo es estar todo el tiempo pidiéndole a Él, permíteme ver las cosas como tú las ves. Eso es. Y entonces, o sea, yo no quiero ver las cosas como las ve mi ojo, mi sentido de la visión, porque lo único que me permite ver mi sentido de la visión es simplemente las cosas físicas. Eso es. Pero la visión de Dios va mucho más allá. Y cuando yo estaba bregando con esta persona que usted nombró, ya yo cansada de empujar una piedra, o sea, un muro, sí. Le dije a Dios, Padre, permítele ver las cosas como tú las ves. Amén. Porque yo no sé, yo no puedo hacérselas ver. Así que coge la batuta tú. Oiga, Él tiene una manera tan especial de enseñarle a nuestros hermanitos las cosas como Él las ve. Amén. Que yo tengo a veces miedo cuando yo pronuncio estas palabras de permítele ver las cosas como tú las ves. Y después le digo, pero Padre, protégela y no la trates muy mal. Él sabe. Él sabe hasta dónde apretar. Mire, yo le voy a contar esto, con esto quiero cerrar para orar, porque siga leyendo las cualidades de la mente positiva. Están ahí los versículos. Nuestro hermano David me llamó para tener una situación en el trabajo y la persona pues no quería que hablara de Cristo. Usted sabe que él recluta gente del Job Corps y de todos lados. Y ha sido la puertorriqueño que más personas ha encarrilado para conseguir empleo en Puerto Rico y Estados Unidos. Porque él reconoció que es Dios a través de él, no él en su carácter personal ni su sabiduría. Entonces, le dio la gloria a Dios y vino un jefe de Estados Unidos y le impuso que él no podía hablar y que tenía que hacer las cosas de Cristo y tenía que hacer las cosas como el jefe quería. Y la otra segunda al mando, más grande también. Y él me llama. Yo tengo esta situación, estoy encerrado aquí en el baño y quiero un consejo. Y me explica. Yo, pues, ¿sabes qué el consejo? Vamos a orar. Y vamos a reprender la obra de las tinieblas contra esas dos personas en el nombre de Jesús. Pero ahora mismo hicimos un clamor ahí, como 5 o 10 minutos, no me acuerdo cuánto. La cosa es que cuando él fue allá, el tipo se fue, no lo pudo mirar más, y ya se fue y hasta se fueron del trabajo. Hicimos una oración de fuego. La obra de maldad, escuche bien usted como creyente que tiene autoridad y poder, porque eso es para usted. Usted tiene la autoridad y el poder de clamar en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que suya es la venganza, suya es la justicia y Él pagará. Pero usted tiene que vivir una vida limpia para que Él pueda ejecutar el comando a favor suyo. Y lo va a hacer y lo hace. Y por decirle un ejemplo, tengo más de 20 en una semana que han ocurrido de esa manera. Pero usted tiene que saber que usted está en autoridad. Tato sabe aquí que cuando la gente no le paga, lo sometemos a oración y enseguida aparecen los chavos. Y son gente que no tienen nunca chavos. ¿Entiendes? Por dar un ejemplo, y lo digo porque tengo confianza con él. Y estamos hablando de miles largos.
Estamos hablando de 200, 300 pesos. ¿Qué significa eso para usted? Que usted está en autoridad. Usted tiene el poder, pero tiene que saberlo usar. ¿Sabes por qué? Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad viene delegada de parte de Jesús hacia usted en el Espíritu Santo que opera en usted. Usted tiene que ejercitarla, pero hay que vivir de las limpias y en una cobertura apostólica de autoridad y de poder. Usted lo tiene en esta iglesia, úselo. Porque es el que la da, no soy yo, Él es el que la da. Para la gloria de su nombre. Amén. Pues vamos a orar. Aquellos que tengan vicios, algo que tengan que entregar, que no han podido romper, miedos, angustias, soledades, lo que sea. Que usted no, Jorge, pasa por favor con la guitarra. Aquellos que están por internet, estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Si usted tiene una petición, sirva a escribir y prontamente le estaremos contestando vía internet. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.